viendo o escuchando en este tercer ciclo de conversaciones que hemos iniciado ya en el 2023. En esta ocasión vamos a estar hablando con Maximiliano Marentes sobre las dificultades, los desafíos del acceso a la educación superior por parte del colectivo LGBTQ+. Así que van a poder escucharnos en las redes sociales del Instituto Conurbano, en podcast, en versión YouTube, así que les mandamos un saludo y también reponemos que en los mismos canales pueden encontrar los conversatorios y las entrevistas que hicimos con anterioridad. En esta tercera edición queríamos ir hilvanando parte de las conversaciones que fuimos de algún modo desplegando en las ediciones anteriores, una preocupación que quedó planteada de la última conversación que tuvimos con Greta Pena de INADI, la última titular a fines del año pasado, fueron los desafíos en los ámbitos educativos. Desde el INADI venían desarrollando una línea de trabajo con el mapa de la discriminación y bueno, en los últimos años los resultados que venían arrojando era que la mayor parte de las denuncias por hechos de discriminación surgían del ámbito educativo, casi en un 40% según el último dato. Por eso nos parecía reponer esa información y empezar a, bueno, trabajar un poco cuáles son las dificultades que enfrenta el colectivo, ¿no? Para su inserción y su recorrido y también su graduación en el ámbito universitario. Bueno, por eso invitamos a Maximiliano. Bueno, lo presento. Maximiliano es sociólogo de EIDAES UNSAM, CONICET también. Debo decir también que me gustan mucho tus artículos, Maxi, te he leído un montón, así que los recomiendo. Los pueden encontrar también en cualquier buscador. Así que es una línea de trabajo, la verdad que me pareció interesante también por tu trayectoria y por cómo estuviste trabajando en el censo, que es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, dialogar, reflexionar sobre la base, ¿no?, de algunos resultados empíricos de este relevamiento del censo de la diversidad que, bueno, en el que vos formaste parte también del equipo de trabajo. Así que, bueno, saludarte y abrirte un poco el micrófono, así empezamos a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá y poder tener este espacio para contar un poco de este proyecto, que el Censo Diversidad, como lo llamamos popularmente, se trata del primer relevamiento nacional sobre condiciones de vida de la población de la diversidad sexual y genérica o de la población LGBTIQ+. Y es un proyecto en el cual estuvimos trabajando con varios colegas de distintas universidades, bajo la dirección de Hernán Mancelli, que es investigador de CONICET y director del CENEP, el Centro de Estudios de Población. Y dentro del equipo de coordinación estuvimos trabajando con Ana Matus de la Universidad de Comahue, Alejandro Silva Fernández de la Universidad del Nordeste, Laura Navallo de la Universidad de Salta, Hugo Rabia de la Universidad de Córdoba, yo como uno de los coordinadores del proyecto en la Universidad Nacional de San Martín, y también Manuel Ribeiro de la Universidad Arturo Jauretche del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Es un proyecto que surge a partir de la preocupación que veníamos teniendo en torno a la falta de datos de calidad sobre las condiciones de vida de esta población en particular. Cada quien, por su lado, venía investigando cuestiones referidas a diversidad sexual y genérica o cuestiones de género en un sentido más amplio, y veníamos viendo que faltaban datos sobre, por ejemplo, el mercado de trabajo y la relación con el mercado de trabajo, los niveles educativos, sí había un poco más de información sobre acceso a la salud, por las particularidades propias de esta población, pero no teníamos datos más concretos sobre esas cuestiones materiales que hacen a la existencia de las personas. En ese sentido, presentamos una convocatoria de lo que fueron los Pictogénero, que se lanzaron en 2022, y fuimos uno de los 16 proyectos seleccionados, y en base a eso hicimos este primer relevamiento o censo. El proyecto tiene 4 líneas de acción, una ligada a los datos estadísticos, a la encuesta, que a mí siempre me gusta llamarla como una encuesta pretenciosa, porque bien digamos, sí, a lo megalómano de la loca, pretenciosa en términos de ser la primera en una serie de trabajos,
Y también la pretenciosa porque pretendía llegar a ser un censo. En un sentido estricto no es un censo porque no es que se le preguntó a toda la población LGBT sobre estas cuestiones, pero sí fue a partir de la idea de que la mayor cantidad de personas puedan participar y así lo hicieran. Entonces no se trata de una encuesta representativa a partir de una muestra de un criterio estadístico, ¿sí? Que es como se suele hacer encuestas en general. De esa manera también estuvimos trabajando mucho en la difusión del proyecto para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, y algo también que, digamos, un poco de los aprendizajes de la pandemia fue animarnos a hacer esto de manera online, ¿no? Muchas veces teníamos, no sé si recordamos pre-pandemia, pero teníamos recelo a hacer cosas de manera virtual. Era como, no, todo tiene que ser presencial. En mi caso, si hacía entrevistas para mi investigación, mi línea de trabajo sobre amor y ahora sobre familias, era, no, eso todo tienen que ser, las entrevistas tienen que ser presenciales. Es cierto que la presencialidad es otra cosa, pero bueno, nos hemos visto obligados en algunos momentos a abrazar la virtualidad, y en ese sentido fue que también nos animamos a esto, también basados en experiencias en otros países que hicieron este tipo de relevamientos. Entonces, llegar a la mayor cantidad de población implicaba que también esa población quisiera responder, y para nuestra sorpresa fue muy bien tomada. O sea, efectivamente había algo del colectivo o de la población que quería responder una encuesta que era bastante larga, ¿no? Si la respondieron saben que era bastante larga porque tenía mucha información, y mucha información sobre cuestiones más estructurales, y también basados en la premisa de poder tener datos que puedan ser comparables o equiparables en algún punto a los que se tienen sobre la población general. Por eso muchas de las preguntas fueron hechas, son iguales a las que se hacen a la población, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares o incluso en el censo. Y fue así que llegamos a más de 15.000 respuestas totales, o sea, más personas se acercaron a responder el cuestionario, pero quienes completaron todas las partes del cuestionario fueron más de 15.000, y eso nos permite tener una información y un primer pantallazo sobre cuáles son esas condiciones de vida de la población LGBTIQ+. Que, como decía, una de las particularidades es que no había hasta el momento este tipo de estudios. Sí había habido algunas encuestas, y sí había habido, por ejemplo, sobre todo en población trans, ligada a alguna localidad o alguna provincia, pero sobre población trans. Nuestra idea era justamente incluir a toda la diversidad en el mismo relevamiento, sabiendo que efectivamente va a haber particularidades. Y otra de las novedades es el carácter federal del proyecto y de la encuesta, en tanto que buscaba llegar a la mayor cantidad de población del país y poder representar no solamente todas las identidades, sino también todas las regiones del país. Y en ese sentido también fue un hermoso aprendizaje. Creo que también acá, hablando desde lo que nos pasa cuando trabajamos en las universidades, esta idea de poder trabajar con universidades de otros lugares, tanto de la misma zona como de otros lugares del país, es un desafío que es muy enriquecedor. Es un desafío porque implica, obviamente, como cualquier trabajo en equipo, coordinar cosas y encima de las agendas que están estalladas, bueno, cuándo nos reunimos y demás, pero sí lo hermoso de esto fue también la posibilidad de trabajar y de aprender muchísimo, y aprender también de las realidades de las distintas regiones a partir de la universidad. Que una de las cosas que me parece interesante también rescatar de lo que sucede en las universidades en Argentina es que tienen mucho contacto y compromiso con el territorio que la rodea, ¿no? Por lo general son universidades abiertas a lo que pasa, algunas más, otras menos, pero suelen ser universidades que están pensando el territorio en el cual funcionan, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue una muy linda experiencia, y en el caso de las otras líneas de trabajo, al haber dividido el trabajo, el proyecto en diferentes áreas de acción, nos permitió realmente lograr un intercambio federal al momento de trabajar. Es decir, no es que nos pusimos a trabajar la gente de la zona del AMBA solamente con las cuestiones del AMBA, sino que fuimos cruzándonos y llegando a tener un rico panorama sobre estas cuestiones. En ese sentido es una experiencia, porque todavía seguimos trabajando en el análisis de los datos y demás. Es una experiencia muy, muy linda. Y algo también que nos pasa, que también por eso estamos trabajando en los datos, me gusta bromear con esto de
somos presas del éxito. Porque cuando empezamos a hacer esto decíamos, bueno, ¿cuántos casos vamos a tener, no? Entonces jugábamos con ideas, ¿no? Una idea más conservadora que era, bueno, llegamos a 1000 casos. Otra que era, no, vamos a llegar a 5000. Y ya tener 15.000 casos es un caudal de información muy grande que implica trabajo y demás, pero que también es para analizar y para sistematizar, pero que también te permite ver en muestras no representativas ciertas tendencias o ciertas líneas que permiten ver justamente esas particularidades. Maxi, para desarmar un poco esto que decís, que me parece interesante, que quedaron como presas del éxito, digo, como digamos, parte de esta interfaz entre el ámbito universitario, el activismo, nos llevó el censo por todos lados y la verdad que se generó un efecto ahí como bola de nieve entre también activistas y organizaciones sociales. Quería preguntarte, a ver, dos cuestiones me parecen importantes de esta experiencia, de esta primera experiencia a esta escala, ¿no? Con todas las articulaciones que supuso a nivel federal. Primero, la conformación, digamos, de un equipo o de esas propias articulaciones que dejan una capacidad, una alta capacidad como instalada para seguir en esta línea de trabajo, ¿no? No sé cada 10 años, pero me parece que después tienen que retomarlo y seguir, ¿no? Por un lado, las capacidades que se fueron formando en la medida que también se dieron las articulaciones y que se generan, imagino, sinergias entre los propios equipos de trabajo desde esta perspectiva federal, ¿no? Seguramente se habrán encontrado con algunas discusiones, con algunos intercambios seguramente interesantes. Y por el otro lado, en esto de las capacidades que se fueron también desarrollando en la experiencia, mencionabas el rol de las universidades en general, con el vínculo que tienen con sus regiones, con sus territorios. ¿Cómo disparó esto, no? Si había una experiencia previa de trabajo con organizaciones LGBTQ+, en el resto, digamos, del país, y si en algún caso también esto nos fue generando una fuerza así como de convergencia, donde de repente empezaron a articularse también ámbitos, digamos, como el del censo o los equipos de investigación de las universidades federales del resto del país con organizaciones sociales que empezaron a aparecer y también empezaron a articular. Bien, sí, con respecto al primer punto, algo que me olvidé de señalar es que si bien éramos como 7 quienes estamos coordinando, llegamos a ser más de 50 personas trabajando en este proyecto, o sea que también había un proceso de coordinar eso, y que ahí también había, en eso había mucha riqueza en términos también de formaciones disciplinarias, ¿no? Que, por ejemplo, algo que nos pasaba era lograr dialogar de una manera muy enriquecedora sobre algunos puntos. Por ejemplo, uno de los, si se quiere, una de las premisas de los estudios más estadísticos es como una premisa más positivista, ¿no? Como tratar de encajar cosas en cajitas, por así decirlo, o bueno, identidades, bueno, gay, lesbiana, como si fuesen unas categorías fijas. Y justamente quienes vienen de otra formación mucho más ligada a los estudios de género, con influencias más de la filosofía, los estudios culturales, la literatura, tienen otro recorrido para pensar la construcción de esas identidades y las resistencias en torno a esas identidades, ¿no? Entonces, un debate muy, muy interesante fue, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer converger estas dos bibliotecas en una encuesta, ¿no? Con algo que sea como algo más positivista, como más rígido en términos de las categorías y que sean mutuamente excluyentes, con la fluidez de las identidades, ¿no? En términos como más epistemológicos, como una pregunta y como un ejemplo de uno de los desafíos que tuvimos y que salió bien porque después pudimos reconstruir otras cosas. Eso con respecto un poco a esto de las capacidades y que efectivamente también hay algo ahí de cómo se va potenciando y cómo ese trabajo en equipo va creando otras cosas, ¿no? O sea, nosotros nos descubrimos en el censo, en el sentido de empezar a hacer una cosa y después, tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá y demás. Y con respecto a las organizaciones,
sí estuvo muy bueno porque hemos tenido contacto con muchas de ellas, con algunas más que otras, y algo que hicimos que fue como, lo llamábamos la modalidad del tupper, como en honor a esa venta de tupper, esa reunión de personas que se juntaban a charlar sobre la venta de Tupperware, que era ir con el censo a alguna organización y levantar encuestas ahí. O sea, si bien el cuestionario era online y era autoadministrado, que eso era una de las, si se quiere, una de las particularidades y una de las, no sé si limitaciones, pero sí una de las, algo que le va a dar algunas características a las que vamos a hablar después, era ir a algunas organizaciones, llevar la encuesta en el celular o en tablets o en computadoras y juntarnos y bueno, vamos a responder esto, ¿no? Cada quien respondía lo suyo de manera anónima, pero ayudar a las personas a lo que lo puedan hacer y también recibir devoluciones con respecto a eso. También tuvimos devoluciones de las organizaciones en el momento de diseñar el cuestionario. Antes de lanzarlo, lo testeamos tanto en términos técnicos más académicos, pero también en términos políticos para ver si estaba bien, y eso nos llevó, por ejemplo, en un momento que había una pregunta que no estaba bien donde estaba, entonces la cambiamos porque efectivamente no estaba bien y se nos había pasado, ¿no? Y después también mucha buena predisposición de las organizaciones para colaborar, para difundir esta iniciativa, porque al mismo tiempo también algo que reconocemos es que en términos de investigación, muchas cosas de la investigación también ya las hicieron las organizaciones. O sea, nosotros acá no es que vinimos a crear la pólvora, sí fue algo más de sistematizar y hacerlo algo más de mayor alcance, pero muchos relevamientos que fueron como precedentes y que consultamos para saber, para conocer cuáles son las particularidades de la población en cada caso, fueron realizados por organizaciones o por organismos del Estado. Entonces, hay algo ahí de un diálogo constante y que eso también nos permite seguir articulando ahí desde ese lugar. Y en ese sentido también las universidades fueron muy generosas. En el caso de la Universidad de San Martín, que mi universidad nos habilitó un montón de contactos con otras organizaciones y al mismo tiempo hubo mucha militancia en la misma universidad. O sea, durante el tiempo que el censo estuvo abierto, en todas las pantallas de la universidad aparecía completar el censo, diversidad y demás. O sea, estuvo muy lindo también eso. Sí, bueno, lo difundimos por todos lados, como mencionaba, por redes académicas, por redes de activismo. Esto último que mencionabas acerca, bueno, del rol, de la implicancia de la universidad en sumarse, en alojar, ¿no? En permitir, de algún modo, digo, y esto lo traigo como un camino. Hoy por hoy tenemos universidades que a nosotros nos gusta decir, al menos desde la UNS o del Instituto del Conurbano, que nos abrazan, y eso forma parte, digamos, de luchas, de procesos históricos, ¿no? Donde las propias integrantes de la comunidad universitaria hemos ido abriéndonos paso con mayor o con menores dificultades en las formas en las cuales habitamos la universidad. Esto lo traigo porque la universidad no solo es un espacio de formación, es un espacio de investigación, es un espacio de vinculación con el territorio, como decíamos recién, pero también es un espacio de trabajo, ¿no? Recuerdo hace unos 15, 12 años atrás, en una actividad que hicimos con Lana Berkins, acá en la universidad, donde paseando por el campus, nos decía que en algún momento se iba a llenar de mariposas el parque. Bueno, muchos años después terminó sucediendo, ¿no? Bueno, con la ley de cupo, con todas las políticas que se han desplegado desde el ámbito universitario, desde la UNS, para facilitar el acceso de la comunidad. Pero respecto a esto, lo que te quería un poco como preguntar, es que ya que tenemos algunos datos, ¿no?, más empíricos, es desde el equipo que conformó y que, ¿no?, implementó el censo, y con estas primeras lecturas que ustedes están realizando, entiendo también, esto es un proceso que tienen que seguir trabajándolo, pero desde alguna mirada, alguna reflexión más preliminar, que nos compartas algunas, bueno,
diría, cuestiones importantes que ustedes van viendo que aparecen en torno a lo que surge, digamos, del reglamento del censo con relación a la comunidad y el acceso a la educación superior. Hay una gran parte, ¿no?, de preguntas que tenían que ver con el ámbito de la educación y con el acceso, no en particular con el acceso, pero sí con la universidad. Bien, hay algo que hay que tener en cuenta, como justo con Manuel Ribeiro, con él estuvimos trabajando, así que le agradecemos a Manu porque estuvo laburando muchísimo, todos estuvimos laburando, pero él particularmente con facilitarnos los datos, los primeros resultados con respecto a esta dimensión, tiene que ver con, o sea, tener en cuenta que no es una encuesta específica sobre población universitaria, sobre acceso a la educación universitaria y demás, y que ahí hago foco nuevamente en eso que dije antes, que esto sea la primera en una serie. O sea, a partir de estos datos creo que tenemos muchas hipótesis y muchas preguntas más para hacernos sobre diferentes cuestiones. O sea, hacer una buena encuesta sobre educación en la población LGBTI, o sea, nos va a permitir conocer más de primera mano estas cuestiones. Sí, una de las particularidades también que hay con respecto a este relevamiento, pero es una tendencia a nivel mundial, y ahí nos abre la pregunta de si es una cuestión de sesgo o es una cuestión de realidad, que es que por lo general, en las estadísticas que se tienen sobre población LGBTIQ+, la población en especial lesbiana y gay, bisexual también, tienen altos niveles educativos. O sea, hay más altos que la población general, incluso en educación superior. Y entonces ahí, no, la pregunta es, o llegamos a en el caso nuestro del censo también la tendencia es similar, y es, o llegamos a la población más educada, o la población más educada quiere responder esto, o la población más educada se identifica abiertamente con esta categoría, o efectivamente tiene que ver con que hay un mayor nivel educativo, ¿no? Como son una serie de preguntas que no podemos saber a ciencia cierta y habría que hacer más estudios para responder, pero efectivamente es una tendencia a nivel global, o sea, no solamente de este censo, a nivel global, los altos niveles educativos de esta población. Y en ese sentido, algo que caracteriza un poco con respecto a datos sobre educación es que si miramos, por ejemplo, en términos de la cantidad de personas o el porcentaje de personas de la encuesta que completaron la educación superior, tenemos diferencias efectivamente por identidades, ¿sí? O sea, tenemos una población gay con mayores niveles de educación superior completa, ¿sí? Acá hablando sobre todo población de más de 25 años, ¿sí? Porque se supone que hasta los 25 uno tiene más chances de no haber terminado la educación superior si lo comenzó a los 18. Después sabemos que son las decisiones metodológicas que hay que tomar para hacer algún tipo de análisis. Y eso con respecto a la población gay es la que mayor nivel educativo tiene en términos de completitud del nivel superior, y en el caso de lesbianas hay algo un poco más bajo. Ahora sí se ve una gran diferencia con población trans masculina y trans femenina. Hay un paréntesis, nosotros preguntamos orientación sexual e identidad de género de manera separada y luego reconstruimos las categorías con lesbianas, gays, transmasculinidades, transfeminidades, que incluiría también travestis como otra identidad, pero por una cuestión de síntesis para presentar los datos, bisexualidad masculina y femenina, porque también tiene comportamientos diferentes, y el más, que hay otras orientaciones e identidades, ¿no? Y ahí se ve, como te decía, una diferencia con respecto a la población, digamos, transfemenina y transmasculina con la completitud de la educación superior. Si vamos a ver justamente o diferenciar educación superior de educación terciaria, ahí nuevamente se ve también esa diferencia, ¿sí? Siguen siendo mayoritariamente la población gay y lesbiana. Ahí, como podemos decir, hay algo para pensar como hipótesis si estas identidades, gays y lesbianas particularmente, no operan como
en línea con lo que sucede con las mujeres cis heterosexuales, que también tienen mayores niveles de educativos con respecto a los varones cis heterosexuales, ¿no? Como si hay alguna especie de compensación, por así decirlo, con respecto a la educación. Y después, ahí también, o sea, como la mayor diferencia tiene que ver con eso, con las identidades, ¿sí? Y en el caso de transmasculinidades y transfeminidades, también está bueno decir que, si bien son menos quienes completaron la educación superior, más o menos de más de 25 años es alrededor del 20, también nos da cuenta de que está viendo gente, o está viendo personas transfemeninas, transmasculinas, travestis, que han pasado por la educación superior y que la han completado. Esto también nos da cuenta de, bueno, hasta qué punto van cambiando las cuestiones con respecto a la apertura de las universidades o de las instituciones, perdón, las instituciones educativas para abrazar estas otras identidades. Y también ahí creo que algo que vos decís que es una pregunta para formularse, no corresponde. Te doy tiempo mientras tomas un poquito de agua y te abro una pregunta en torno a esto que estás mencionando. Recuerdo en algún conversatorio con unas referentas de travesti trans, donde una compañera decía, ¿no?, que transicionó después que terminó la universidad. Respecto a ese dato, ¿hay algún corte cerca de, incluso te lo pregunto si hay también alguna cuestión más quali que acompaña el formulario, algo más abierto, donde permitía un poco reconstruir historias de vida? Perdón. No, justamente ahí cuando estábamos revisando los datos, era una de las hipótesis. Por ejemplo, hay un trabajo de una colega, amiga, Mariana Álvarez Bros, que también están ahí en IDAES UNSAM, investigadora de CONICET también, que Mariana en su tesis de doctorado trabajó sobre las trayectorias de transmasculinidades, transfeminidades y travestis, y ella lo que veía es que ella distinguía travestis de transfeminidades, y ella lo que veía es que justamente en el caso de transfeminidades eran transiciones post estudios universitarios, post acceso a empleos de mayor calidad y demás, y a partir de un enfoque biográfico, que es justamente algo que podría complementar estos datos y este estudio, ¿no? Como tener esa información sobre cuándo fue la transición, cuándo fue que se hizo ese proceso, si fue previo, si fue después. Y también hay otra pregunta que está buena formularse, es, bueno, porque muchas veces nos concentramos en el acceso, digamos, y esto en el componente cualitativo sobre el mercado de trabajo, lo venimos trabajando también, muchas veces nos concentramos en el acceso, ¿no? Porque obviamente si no hay acceso, después no hay posibilidad de desarrollo. Pero ¿qué pasa con el durante, ¿no? Y la permanencia? Ahí como la pregunta es decir, bueno, ¿qué pasa con la población trans? Quiere decir, tal vez se inscriben más en las universidades, pero no todas llegan, o tal vez las que se inscriben llegan, y el tema es que se inscriben poco porque ya vienen con niveles educativos más bajos o con otras inserciones y demás, ¿no? Como son otros panoramas y otras preguntas a partir de las cuales podemos seguir haciendo investigación, que es algo que nos encanta, ¿no? Pero es algo que está bueno destacar porque son potencialidades y preguntas puntuales que se pueden complementar con otros estudios o también se pueden complementar a partir de investigaciones más cualitativas con enfoque biográfico que permita reconstruir las trayectorias. Bueno, sí, estamos un poco sobre el tiempo. Quería que cerremos un poco toda esta experiencia del censo y un poco lo que nos compartías. De algún modo también va construyendo, ¿no?, como ciertas dinámicas de trabajo, equipos, vínculos, ¿no?, articulaciones. Y dentro de poco hay un evento como muy importante de investigación, ¿no? Acerca de, bueno, con el Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios, ¿no? De diversidad y de géneros. Contanos un poco cómo va a ser, cómo surgió, cuáles son las líneas y ejes de trabajo, y bueno, cómo lo pensaron. Bien, sí, justamente a partir del trabajo en el censo y del trabajo en equipo y colectivo,
fue surgiendo la idea de decir, che, estaría bueno ir armando una especie de red de quienes trabajamos cuestiones de diversidad sexual y genérica, de población LGBT, porque efectivamente nos cruzamos en eventos, nos cruzamos por ahí en la mesa de diversidad de algún congreso de género, o nos cruzamos en alguna mesa de género en el marco de otro proyecto, de otro congreso. Entonces, un poco la idea fue como dar una especie de continuidad a lo que hicimos, pero también incorporando colegas de otras instituciones y de otros lugares para seguir pensando en agendas colectivas de trabajo, en agendas colectivas de preocupación, en agendas colectivas de iniciativas. En ese sentido, una de las cuestiones que a veces nos pasa es que, y esto lo aprendemos sobre todo cuando estamos haciendo una tesis, que es como que te sentís que estás creando algo de cero, y de golpe decís, no estamos creando nada de cero, o sea, estás continuando algo. Entonces, en ese sentido, es como dar continuidad a eso que se viene haciendo, y poder encontrarnos, y poder dialogar, y poder debatir. Y ahí fue que surgió la idea de presentarnos a una convocatoria para poder conseguir financiamiento para poder organizar este congreso, ¿sí? Que, como bien decís, es el primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Diversidad Sexual y Genérica, que ahí justamente la idea de lo interdisciplinario va en la clave de continuar apostando a estos cruces entre colegas. Estamos en diferentes áreas de trabajo, en diferentes líneas de investigación y docencia, para poder enriquecer justamente esos debates, para poder incorporar otras perspectivas, para poder también hacer el desarrollo más federal. Y en esa línea fue que se armó el proyecto de armar este congreso, y que ahí fue que invitamos a diferentes colegas de otras universidades que se fueron sumando, y estamos en plena organización. Es un congreso que va a durar 3 días, del 29 al 30 al 31 de mayo. Va a ser realizado ahí en la sede del Edificio de Ciencias Sociales de IDAES UNSAM, en el campus Miguelete, que es tan bonito como los campus universitarios de nuestras universidades son lindos. Es una de las particularidades también que tenemos. Y en ese sentido, la idea es justamente que nos encontremos no solamente quienes formamos parte del campo académico, sino también quienes forman parte del activismo, o hayan estado también en espacios de función, y que sea un lugar de encuentro y diálogo en este contexto particular. Obviamente, cuando empezamos a diseñar esto, no pensamos que iba a pasar, que íbamos a atravesar este contexto, pero también, más allá de eso, para poder pensar esas líneas de trabajo colaborativas a futuro, para pensar qué podemos hacer, cómo, de qué manera, cuál es nuestro rol como investigadores, cuál es el lugar también de los activismos, cuál es el lugar de la función pública y el trabajo desde la administración, desde la gestión, digamos. Y en ese sentido también algo que valoramos a partir de la experiencia del censo es que nunca, o por lo general, no encontramos esos choques de, bueno, no, ustedes hacen una cosa y nosotros otra, ¿no? Sino como fue más del diálogo y más de la colaboración y de la apertura para seguir laburando juntas sobre cuestiones que nos competen, por cuestiones personales como por cuestiones profesionales, ¿no? Y políticas. Entonces, en ese sentido también es un lindo espacio para generar. Obviamente tiene el formato, hay una parte de formato de congreso en el cual hay distintos ejes de trabajo ligado como a grandes temas y no particularidades. Un poco la idea de estos 6 ejes de trabajo es que no se generen como nichos muy específicos sobre un grupo de investigación que trabaja sobre algo muy puntual, sino que puedan aparecer trabajos de distinta índole que dialoguen entre sí sobre algún punto en particular que hace a la población LGBT. Tampoco queríamos, o sea, nos parece que algo que nos permite aportar desde nuestro lugar es corrernos o no centrarnos solamente en la cuestión identitarista, ¿sí? Y sino ver, bueno, qué pasa con estas identidades que efectivamente están, pero la educación, qué pasa con el trabajo, qué pasa en la salud, qué pasa en términos más regionales, ¿no? Qué pasa con respecto a la sociabilidad. Así que nada, estamos muy, muy contentas trabajando a full
que como decíamos, del 29 al 31 de mayo va a tener lugar ahí en IDAES UNSAM, en el campus Miguelete. Y también, bueno, se vienen otras cosas referidas a otros espacios de trabajo y otras mesas. Y también la idea siempre, como reforzamos, es que esto, o sea, estamos con lo de los primeros, ¿no? Que también sea un primer congreso, que después se vaya haciendo en otras universidades, en otros lugares del país, y que vayamos viajando y que sigamos construyendo de manera colectiva, porque consideramos, o sea, porque desde el ámbito científico-académico y desde el ámbito activista, las empresas son colectivas, o sea, son cosas para hacer entre todas, o entre la mayor cantidad de gente posible, y en ese sentido está bueno poder laburarlas y porque juntas podemos pensar mejor otras cosas. Pareciera que es un punto de llegada, pero es un punto de partida, un lindo punto de partida, ¿no? Pensaba en cómo en cada campo disciplinar, quizá las trayectorias e incorporar la perspectiva de género, de disidencias, de diversidad. Bueno, ha sido propia de cada campo, como ahí también quienes hemos puesto el cuerpo hemos de algún modo también insistido en traer abordajes, miradas, ¿no? Como bibliografía, conceptos, y que bueno, que hemos aprendido también de los feminismos, pero lo rico de ese espacio de lo interdisciplinar tiene que ver también con cómo a lo largo del tiempo también van madurando, ¿no? Sí, recuerdo muchas cosas, ¿no? Respecto de incorporar miradas dentro de los estudios de las matemáticas, de la física, no porque yo lo haya hecho, sino porque he acompañado también con el trabajo de colegas, porque quienes venimos de las ciencias sociales estamos mucho más familiarizados, son procesos también que tienen quizá más tiempo de maduración, pero no pasa creo que en todos los campos y todos los desafíos que hay respecto de cómo ir incorporando estas miradas en el resto, digamos, de los campos científicos, de las disciplinas también. Pienso en cómo en los últimos 10 años la geografía ha incorporado la mirada de género y diversidad para pensar la ciudad, la arquitectura, ¿no? Y todos los que falta todavía hacia adelante. Así que me parece que el espacio interdisciplinar es un espacio súper rico de intercambio. Sí, y lo pienso como un punto de partida y como un punto de llegada también. Y lo otro que quería decir es esto, ¿no? Reponer lo colectivo que tienen estos espacios, no solo lo encuentro entre personas que están en el ámbito de la academia, sino este diálogo que sea con experiencias de gestión o organizaciones sociales y activismo. Me parece que es un poco lo que tenemos que fortalecer justamente en estos tiempos. Sí, sí, totalmente. Y la posibilidad de tener estos espacios. Y ahí nuevamente el rol de las universidades al garantizar estos espacios, ¿no? Como ahí, y acá hablo de una cuestión más de espacio físico, o sea, tener la posibilidad de tener un aula donde llevar adelante estos diálogos, estos intercambios, es algo que está bueno también restituir y dar cuenta, ¿no? Como no tomar por sentado, como están las universidades ahí acompañando los distintos desarrollos y algo que, como una anécdota, alguien contaba que alguna vez le habían dicho, hace unos años, que bueno, ahora, o sea, como estás trabajando temas poco serios porque estás trabajando cuestiones de gays o de lesbianas y demás, ¿no? Y hoy en día eso no sucede, o por lo menos a nosotros no nos ha sucedido, diciendo, bueno, no, desdeñando estos temas, sino al contrario, hemos tenido mucho acompañamiento y las universidades y el personal a cargo de las universidades nos ha acompañado muy bien con esto y nos ha brindado y nos ha abierto las puertas para seguir diseñando esto que tiene que ver con justamente el desarrollo de un pensamiento crítico crítico y sensible, me gusta la idea también de que sea sensible, para pensar, reflexionar y eventualmente transformar el mundo. Clave, eso ha sido clave, creo, como los activismos y las universidades se han dado un diálogo muy virtuoso. Pienso en cómo desde las universidades acompañamos la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Yo creo que eso fue un quiebre, incluso en cómo se fueron incorporando también las perspectivas, los abordajes dentro de los campos, o sea, dentro de la investigación, pero también dentro de la formación y que todo eso de algún modo después de Ni Una Menos 2015 termina de, creo que consolidar también un movimiento
transfeminista, disidente, que potenció muchísimo que hoy por hoy podamos estar haciendo estas cosas en distintos ámbitos. Maxi, agradecerte el tiempo. Nos vamos a estar encontrando nuevamente, quizá más adelante en algún otro conversatorio, en principio en el Congreso. Y bueno, agradecer también a todo el equipo del censo que, bueno, que hizo este trabajo tan hermoso y tan útil. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, sí, nos veremos en las distintas instancias que nos va llevando este trabajo colaborativo. Perfecto. Bueno, y el mes que viene vamos a tener otro conversatorio que estará siendo anunciado también por las redes del instituto. Chao, muchas gracias.